el día de hoy estoy muy contento porque estamos, como bien Mauricio dijo, estamos arrancando una serie nueva que hemos titulado ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Sabes, creo que todos y cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos visto, hemos escuchado algo referente a este hombre que se llama Jesús. Quizás hemos escuchado alguna clase religiosa, quizás hemos visto alguna cruz en un hospital o hemos visto el collar de un crucifijo, pero creo que en nuestra cultura todos y cada uno de nosotros tenemos algún tipo de imagen y conocimiento cuando mencionamos a Jesús. Ahora creo que dentro de todo lo que podemos escuchar y conocer de Él, puede haber verdades a medias y mentiras. Y dentro de las leyendas, mitos y tradiciones de los hombres puede estar un poco distorsionado quién es Jesús y quién fue ese hombre. Así que me emociona que durante las siguientes 3 semanas vamos a estar intentando resolver la pregunta, ¿quién es Jesús? Ahora, desde ahorita te puedo adelantar que vamos a fallar en revisar absolutamente todos los pasajes que la Escritura nos enseña acerca de Jesús, pero espero que vamos a hacer un buen esfuerzo y un buen intento por tener una mejor idea de quién es Jesús y quién y cómo impacta Jesús en nuestras vidas. Así que el día de hoy me gustaría comenzar este mensaje y me gustaría comenzarlo con las preguntas, creo yo, más básicas acerca de Jesús. Las preguntas quizás más humanas que podemos hacernos acerca de Jesús. Y al menos creo que la pregunta más básica que yo puedo hacerme respecto a Jesús es, ¿realmente existió Jesús? ¿Realmente Jesús fue un verdadero hombre o acaso estamos hablando de un mito? ¿Acaso hubo realmente un hombre llamado Jesús que hace 2000 años caminó esta tierra y tuvo un montón de discípulos y les enseñó un montón de lecciones? Pues podemos aventarnos un pequeño clavado en esta pregunta. Y si te avientas un clavado e empiezas a investigar, vas a darte cuenta que hoy en día los historiadores y los académicos reconocen distintas fuentes independientes que nos hablan acerca de Jesús como un verdadero hombre. Y tenemos fuentes independientes y eso es bueno porque así cuando hay acusados y los detectives los están interrogando, los separan para que den testimonios independientes y no se copien del uno al otro. De esa misma manera tenemos testimonios y tenemos registros independientes de quién fue este hombre Jesús. Tenemos registros de personas que fueron cristianas, pero también de judíos y de algunos romanos. Tenemos, por ejemplo, los registros que encuentras en tu Biblia, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También tenemos los escritos hechos por el apóstol Pablo, quien conoció de primera mano a aquellos que conocieron de primera mano a Jesús, conoció a aquellos testigos que lo vieron. Aparte tenemos fuentes externas a la Biblia. Tenemos, por ejemplo, historiadores judíos como el historiador Josefo y tenemos el historiador romano Tácito. Y también tenemos gobernantes que durante su gobierno, gobernantes romanos mencionaron a Jesús, como lo es el caso de Plinio. Hoy en día casi todos los historiadores en un nivel académico, sean cristianos o no cristianos, crean en Dios o sean ateos, coinciden en que un hombre llamado Jesús existió y que los evangelios contienen muchas pruebas valiosas que vale la pena evaluarlas críticamente. Ahora, con esto no quiero decir que porque un montón de expertos creen en algo, tú también tienes que creerlo. Eso sería una falacia de autoridad. Pero lo que sí quiero decir es que si los expertos de un campo están creyendo y están yendo en una dirección y tú tienes una creencia distinta a esa, espero que sea porque tienes una muy buena evidencia o tienes un muy buen argumento que contradiga a los expertos de ese campo. Pero aquí es donde se mezclan las emociones, donde podemos perder un poco la razón pura en cuanto a quién fue este hombre. Recuerdo hace un par de años, estaba viendo una clase de historia en internet y el profesor de historia estaba hablando precisamente de esto, de las fuentes históricas que nos hablan sobre Jesús.
principalmente las fuentes históricas en los primeros 100 años después de la crucifixión de Jesús. Porque entre más temprano haya sido escrito, más confiable es ese escrito, ¿sí? Si yo te pregunto, ¿qué desayunaste el 12 de mayo del año pasado? Pues tal vez no me vas a poder contestar. Pero si te pregunto, ¿qué desayunaste el día de hoy? Hay un poco más de probabilidad que te acuerdes. Es por eso que los registros más tempranos tienen más valor. Y este profesor estaba hablando de los registros durante esos primeros 100 años. Y recuerdo que con un tono un poco triste, pero un poco sarcástico, este profesor ateo decía, pues, híjole, cristianos, pues hasta el día de hoy tenemos solamente 8 fuentes independientes en esos primeros 100 años que nos hablan acerca de Jesús. Como que, pues, cristianos, está padre su cuento, pero como que en este lado les quedaron mal. Pero si evaluamos estas 8 fuentes, ¿son muchas o son pocas? Pues tendríamos que tener un poco más de perspectiva y podríamos compararlo contra otros hombres o contra otras figuras contemporáneas a Jesús, que vivieron en la misma época de Jesús. Y por ejemplo, cuando comparamos los testimonios de Jesús contra otras personas importantes, cuando comparamos, por ejemplo, cuántos textos narrativos fueron dedicados a Caifás, el sumo sacerdote de los judíos, la figura religiosa más importante en el primer siglo, ¿cuántos textos tenemos de él? 0. ¿Cuántos textos narrativos fueron dedicados a Poncio Pilato, el gobernador y el hombre más poderoso de la región en la que Jesús vivió en el primer siglo? 0. ¿Cuántos textos narrativos fueron dedicados a cualquier otro judío que vivió en la tierra que hoy conocemos como Israel y Palestina durante el primer siglo? 0. Cuando comparamos a Jesús contra sus contemporáneos, no hay nadie que tenga la misma cantidad y la misma diversidad de fuentes que comprueben su existencia. Ahora, he dedicado unos pocos minutos, unos escasos quizás 5 minutos a hablar de este tema, a hablar de esta perspectiva del Jesús histórico, de hablar críticamente de la historia de Jesús. Pero lo que quiero animarte y decirte es que si este tema te interesa, hay personas que no han dedicado 5 minutos, sino han dedicado todas sus vidas y sus carreras para poder desarrollar este argumento del Jesús histórico. Hay un amplio material que puedes consultar y estas personas se dedican no solamente a estudiar la existencia de Jesús, pero aún más importante, su crucifixión y su resurrección. Así que si es un tema que te interesa, puedes buscarlo. Solamente pongo esa semilla ahí. Si eres un raro como yo, que un día en la tarde le gusta ver clases de historia en YouTube, pues ahí puedes hacerlo. O si no, pues no, ¿verdad? Sí, es que me vieron muy raro como que... Pero creo que podemos concluir, y creo que con mucha seguridad podemos decir que al menos Jesús fue un hombre. Al menos Jesús fue un hombre que vivió hace 2000 años, que caminó la región de Judea y que tuvo un grupo de discípulos a los cuales les estuvo enseñando lecciones. Y me encanta este punto de partida porque podemos ver que Jesús era un hombre como tú y como yo. Jesús era un ser humano tanto como tú y como yo. Y las Escrituras nos hablan y nos enseñan de este lado humano de Jesús. A veces por los conocimientos previos que podemos tener, podemos suponer muchas cosas de cómo era la vida de Jesús. Pero el día de hoy quiero que veamos desde la Escritura cómo era ese lado humano de Jesús. Y vamos a ver unos puntos rápidos. Si traes dónde tomar apuntes, apunta esto porque nos va a servir para las siguientes semanas. Número 1, podemos ver que Jesús nació, creció y se desarrolló. En Lucas capítulo 2, verso 52, Lucas capítulo 2 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora quiero enfocarme en la parte que Jesús crecía en estatura. Jesús físicamente estaba creciendo y desarrollándose. Jesús genuinamente fue un bebé que fue totalmente dependiente de sus padres. A veces por esta historia y estas estatuas quizás del niño Jesús y niño Dios
podemos tener esta idea extraña y hasta un poco bizarra de que pues Jesús no fue realmente un bebé. Jesús era un hombre encerrado en el cuerpo de un bebé y que le decía: María, se te están quemando los frijoles. Pero eso sería extraño. No, la Biblia nos enseña que Jesús creció, que Jesús genuinamente fue un bebé, un niño, un adolescente y finalmente un adulto. Jesús creció como tú y como yo. Número 2, Jesús también padeció cansancio. Juan capítulo 4, versículo 6, nos dice que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y me encanta pensar que así como tú y yo después de un día de trabajo, así como tú y yo después de una semana de trabajo nos sentimos cansados y queremos sentarnos y acostarnos para descansar, un día Jesús también vivió eso y llegó a ese pozo para poder sentarse y poder descansar. Número 3, Jesús, como todo ser humano, Jesús experimentó tener limitación de conocimiento, tener límites en su conocimiento. En los siguientes versículos que vamos a leer, Jesús está explicando acerca de cómo el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Y a Jesús le preguntan: Jesús, ¿cuándo va a suceder esto? Y mira la respuesta que Jesús da en Marcos capítulo 13. Él dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, refiriéndose a sí mismo, sino el Padre. Y lo que Jesús está diciendo es: no conozco la respuesta a esa pregunta. Como otros seres humanos, Jesús también experimentó límites en su conocimiento. Y Jesús no solo experimentó el crecer, el cansancio y tener límites en su conocimiento, Jesús también experimentó tentaciones. Número 4, Jesús sufrió tentaciones. En Mateo capítulo 4, versículo 1 nos dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y al igual que tú y que yo, Jesús fue tentado en sus pensamientos, en sus emociones y también en su cuerpo. Jesús pasó tentaciones. Número 5, Jesús experimentó la muerte. Lucas capítulo 23, verso 46 nos dice que Jesús estando en la cruz, Jesús estando crucificado, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús realmente murió en esa cruz. Su cuerpo falleció. Y número 6, Jesús también sufrió, aprendió y fue perfeccionado. Jesús sufrió, aprendió y fue perfeccionado. Y podemos ver esto en Hebreos capítulo 5. Y me encantan estos 3 versículos porque podemos sacar 3 lecciones muy valiosas de cómo era Jesús como ser humano. Nos dice así Hebreos capítulo 5: cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. ¿Mediante el qué? Mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y podemos tomar 3 lecciones. La primera es que Jesús, con gran clamor y lágrimas, rogó y suplicó a Dios. Ahora, Jesús no estaba montando un espectáculo, Jesús no estaba fingiendo para que vean que también es una persona. Jesús genuinamente estaba sufriendo y estaba rogándole a Dios en ese momento. También podemos ver cómo Jesús aprendió a obedecer. ¿Y cómo fue que Jesús aprendió a obedecer? Por medio del sufrimiento. El sufrimiento fue tan real en la vida de Jesús que provocó cambios dentro de él. Y finalmente nos dice que también por medio de ese sufrimiento Jesús fue perfeccionado. Jesús alcanzó la perfección. Y así como Jesús creció y Jesús fue madurando, Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Jesús es un hombre, es un ser humano y fue un ser humano como tú y como yo. Pero las Escrituras nos dan una pequeña gran diferencia de Jesús contra nosotros. Y esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22. Nos dice lo siguiente: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría.
Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces tenemos a Jesús, este hombre que es presentado tal igual como tú y como yo, con una pequeña diferencia, que él nunca cometió pecado. Pero es un ser humano, vivió y tuvo las mismas experiencias que tú y que yo. Ahora, si Jesús fue un hombre que caminó esta tierra, si Jesús fue un hombre que tuvo las mismas experiencias que nosotros, ¿qué hizo que Jesús fuera tan especial? ¿Por qué 2000 años después lo seguimos recordando y seguimos estudiando sus palabras? Pues podríamos comenzar que lo seguimos recordando primeramente por sus lecciones que Él nos enseñó. Porque Jesús no solamente fue un hombre que caminó a esta tierra, Jesús fue un maestro. Y Él enseñó de muchos temas distintos, vino a resolver muchos problemas con sus enseñanzas, pero el día de hoy quiero centrarme en un problema en particular. Un problema del cual Jesús vino a traer una perspectiva y una solución radicalmente distinta a la que se conocía y quizás a la que seguimos conociendo el día de hoy. Y es que Jesús vino a atender y a resolver el problema de la insatisfacción. El problema de la insatisfacción. Ahora, ¿qué es esto que he llamado el problema de la insatisfacción? El problema de la insatisfacción tiene que ver ¿con qué creen? ¿Alguien que se anime? ¿No? El problema de la insatisfacción tiene que ver con no estar satisfecho. Esperaba más de ustedes, grupo. ¿Qué pasó? ¿Los de las 12 sí me la respondieron? El problema de la insatisfacción tiene que ver con no estar satisfecho. Y no me refiero a un nivel superficial como quizás el deportista o el empresario que se esfuerza para ser el número 1 y no para ser el número 2. No me estoy refiriendo a esa competencia en el deporte o en el trabajo, aunque claro que puede aplicar ahí también. Pero me estoy refiriendo a algo un poco más profundo. Me estoy refiriendo a la percepción y al sentimiento de que no somos suficientes y no tenemos lo suficiente. Y no solamente no soy suficiente, sino nunca lograré hacer suficiente. Este es ese sentimiento que hace que nos preguntemos, ¿por qué no me siento pleno? ¿Por qué si lo tengo todo? Si tengo todo lo que necesito, ¿por qué no puedo estar pleno? Si tengo un techo donde dormir y hay alimentos sobre mi mesa y tengo un trabajo y tengo quizás muchos o pocos amigos, pero tengo relaciones significativas en mi vida, ¿por qué me sigo sintiendo tan miserable? ¿Por qué sigo teniendo un hambre en mi interior que parece no ser saciada? El problema de la insatisfacción. Hay una serie de televisión que salió en el 2007 que se llama Mad Men. Y esta serie creo que demuestra el problema de la insatisfacción de una manera muy clara. Nos presenta este problema de una muy clara manera. Y esta serie hace referencia a los hombres, a las personas empresarias de los años 50 y 60 en la ciudad de Nueva York, dedicadas específicamente a la publicidad. Y el protagonista de esta serie es un hombre físicamente alto, atractivo, pero no solamente físicamente, sino este hombre, su manera de hablar y poder comunicarse con las personas es atractiva. Al final del día se dedica a vender, se dedica a la publicidad. Este hombre no solamente tiene un porte atractivo, sino se viste de manera atractiva. Puedes imaginarte como un detective, traje, corbata, abrigos largos, sombrero de los 50. Es sumamente estéticamente atractivo. Tiene una oficina muy atractiva en un rascacielos en la ciudad de Nueva York con una vista impresionante. Maneja un vehículo atractivo, tiene una casa muy atractiva, tiene una esposa, hijos y una familia sumamente atractiva. Podrías creer que nada le hace falta a este hombre, pero en realidad es un hombre que está roto en su interior. Tiene un hueco en su interior que no puede y no ha podido llenar.
Es un hombre que una y otra vez le es infiel a su esposa. Y es un hombre que no es capaz de sentarse con sus hijos para darles una buena lección porque ni siquiera tiene un buen ejemplo que darles. Es un hombre que está totalmente atado a los vicios del alcohol y del cigarro, que está totalmente atado a los deseos de su carne y a sus impulsos sexuales. No tiene control sobre sí mismo. Destruye, engaña y miente a todas las relaciones significativas que tiene en su vida. Ahora, si tú estás esperando ver una serie de un hombre que toca fondo y en ese lugar se reedifica, se reconstruye, logra cambiar sus maneras y va y lucha por su matrimonio, y va y lucha por su familia, y va y lucha por recuperar lo que él lastimó, esa no es la serie para ti porque nunca sucede, porque no lo logra. Simplemente no lo logra. Una y otra vez fracasa en poder sentirse satisfecho. Y de una mujer en otra, de un trabajo en otro, de un carro en otro, nunca es suficiente. Y sabes, tal vez no estás en ese extremo tan destructivo, o tal vez sí. Pero creo que el problema de la insatisfacción no es uno que está lejano y para nada es un problema nuevo. Es un problema que ha estado con el ser humano desde los inicios de la historia. Es un problema tan antiguo que durante miles de años la Biblia ya nos habla acerca de este problema. La Biblia nos lo menciona una y otra vez, por ejemplo con Adán y Eva. Esta pareja que vivían en el jardín del Edén, en el paraíso, teniéndolo todo, teniendo perfecta comunión el hombre y la mujer, y con el resto de la creación, deciden que eso no es suficiente y van y comen el fruto prohibido. Lo vemos en la historia de los hijos de Jacob. Este hombre tan importante que su nombre de Jacob cambia a Israel, literalmente el patriarca de la nación que hoy conocemos como Israel, y sus hijos, teniendo una familia tan próspera y tan influyente, sus hijos deciden que eso no es suficiente y mejor venden a uno de sus hermanos como un esclavo por recibir unas monedas en cambio, porque no es suficiente. El rey David, siendo bendecido por Dios con el reinado de Israel y con una esposa y una reina, el rey David decide que no es suficiente, que va a tener relaciones con una mujer que ya está casada con otro hombre. El problema de la insatisfacción. Creo que Primera de Timoteo nos resume en una frase bastante concisa el problema de la insatisfacción. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 9 dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados. ¿Quedan cómo? Atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Sabes, lo peor de todo es que todos tenemos la tentación de que cuando peor te sientes, cuando estás en el punto más bajo, cuando más miserable te sientes, vuelves a poner tu esperanza precisamente en aquello que te tiene insatisfecho, precisamente en aquello que nunca cumple su promesa. Y cuando peor te sientes, más dices: cuando consiga ese trabajo voy a ser feliz. Cuando consiga ese sueldo voy a ser feliz. Cuando logre tener esa casa en esa colonia voy a ser feliz. Cuando logre estar con esa mujer, cuando logre tener esa relación, voy a sentirme pleno. Y volvemos a poner nuestra esperanza precisamente en aquello que nunca nos ha llenado. Podemos caer en la tentación que no solamente con lo material nos vamos a llenar, sino que es aplastando a otros que nos vamos a finalmente sentir contentos. Que finalmente cuando yo sea el más rico de mi cuadra, que finalmente cuando tenga el éxito para restregárselo a aquellos que dudaron de mí, cuando pueda hacer sentir menos y pueda causar envidia a mis ex amigos o a mi expareja. El problema de la insatisfacción es que nada es suficiente. No solo te destruyes a ti mismo, sino quieres ir y aplastar y destruir a los demás. Y la Escritura nos da una explicación de por qué sucede esto. La Escritura, la Biblia nos habla por qué tenemos este problema de la insatisfacción. Y la Biblia nos explica que como seres humanos, ciertamente somos cuerpo. Tenemos un cuerpo en nosotros que puedes tocar, que puedes ver,
Pero como seres humanos también tenemos una parte intangible. Tenemos un alma y tenemos un espíritu dentro de nosotros. Y lo que nos dice la Escritura es que nuestra parte intangible, nuestra parte espiritual, no puede ser satisfecha con aquello que es material. Nuestra alma, que es intangible, busca aquello que es intangible. Nuestra alma no está buscando un carro, nuestra alma está buscando paz. Está buscando seguridad, está buscando justicia, está buscando amor, está buscando esperanza, está buscando relaciones. Está buscando aquello que es intangible al igual que ella. No puedo demostrarte en un laboratorio científico que la justicia existe, que la paz existe. De hecho, si volteamos a la historia y la estudiamos, podríamos decir que nunca ha habido un día que la humanidad ha experimentado paz. Pero aún así nuestra alma lo anhela. Aún así nuestro interior grita por aquello que es intangible. La pregunta es, ¿por qué no lo podemos experimentar? Porque si nuestra alma anhela la paz y un gozo genuino más allá de las situaciones que pasamos, y anhela el amor y la justicia y la esperanza, ¿por qué no lo podemos conseguir? Y Romanos capítulo 3 nos habla acerca de esto. Nos da la respuesta de por qué no podemos experimentar esto en nuestra vida. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios en este contexto y en este pasaje se refiere a la presencia de Dios. Porque hemos pecado, no podemos experimentar y no hemos alcanzado la presencia de Dios. Ahora, podríamos ver pecado en este versículo, no solamente como hacer algo malo, como romper una ley, sino como no alcanzar un blanco que Dios nos ha entregado. Dios te ha dado un objetivo al cual tienes que apuntar, y pecado no es hacer algo malo, pecado es no atinar al blanco que Dios te está poniendo. Y porque no atinamos al blanco que Dios nos está poniendo, no hemos alcanzado la presencia de Dios. Ahora me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. ¿Siguen despiertos? Sí, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Cuando pensamos en Dios como lo más grande, cuando pensamos en Dios como lo más grande que nuestra mente puede concebir, como el máximo bien que podemos alcanzar, ¿sí? Si vas a perseguir a un Dios, si vas a adorar a un Dios, que ese Dios sea lo más grande que puedas perseguir. Si Dios es eso más grande y más significativo, ¿qué es mejor y qué es más grande? ¿Y cuál es un mejor bien? ¿La justicia o la injusticia? La justicia. ¿Qué es más trascendente y qué es más valioso? ¿El amor o el odio? El amor. ¿Qué es más un máximo bien? ¿Alcanzar la libertad o alcanzar la esclavitud? Alcanzar la libertad. Entonces, podríamos simplemente con este pequeño ejercicio concebir que Dios es un Dios que tiene, o que al menos debería de tener, amor, paz y justicia. Pero las Escrituras lo llevan un poco más allá. Las Escrituras nos revelan algo un poco más profundo, y es que Dios no solamente tiene amor, sino Dios es amor. Dios no solamente tiene justicia, Dios es el Dios de la justicia. Dios no solamente tiene paz dentro de Él, Dios es el Dios de paz. Aquello que estamos buscando, aquello que nuestra alma tanto anhela, son los mismos atributos de Dios. Pero dice Romanos, porque todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, es decir, no alcanzan la presencia de Dios, es decir, no alcanzan a disfrutar los atributos de la presencia de Dios, porque nos hemos alejado de Él. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. Y esto no solo se refiere a que un día Dios, como un juez, va a juzgar el mal. También se refiere como ese letrero en la carretera que te dice: precaución, disminuya
su velocidad. La precaución y el riesgo que te está mostrando no es porque si no bajas la velocidad te van a poner una multa. El riesgo del cual te está intentando prevenir es que si no bajas tu velocidad vas a perder el control de tu vehículo, vas a salir de la carretera y vas a causar un accidente mortal. Y de la misma manera, por eso el pecado, la consecuencia del pecado es muerte, porque el pecado nos destruye, porque nos aleja de Dios. Nos aleja de eso que nuestra alma tanto está anhelando, de la paz, del amor, de la esperanza, de la vida que solamente Dios puede ofrecer. El alma busca la perfección, pero falla en encontrarla. El alma busca la perfección y hay trabajos, y hay relaciones, y hay entretenimiento que quizás pueda parecer perfecto, pero una y otra vez falla y resulta ser imperfecto. Este es el problema. Este es el problema de la insatisfacción. Ahora sí, regresamos a donde estábamos porque nos desviamos un poco. Si estamos hablando de Jesús, si estamos hablando que Jesús fue un hombre y fue un maestro, ¿cuál fue la respuesta de Jesús para este problema? ¿Cómo es que Jesús intenta resolver el problema de la insatisfacción del corazón humano? ¿Cómo es que Jesús lo intenta? Pues podríamos decir que Jesús viene a retar este pensamiento. Jesús viene a causar una revolución en cuanto a este problema. Pues Jesús viene a hacer cambios tan profundos y cambios tan fundamentales en el ser humano, que Jesús dice, no es necesario con que te renueves, es necesario que nazcas de nuevo. Porque Jesús viene a voltear la perspectiva que tenemos. Jesús viene a retar este pensamiento, que con lo material vas a poder llenar tu alma. Que con lo material, que con tus esfuerzos y que con tus logros vas a tener la paz que tu alma tanto anhela. Jesús en Juan capítulo 3 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que Jesús está diciendo en estas palabras es, aquello de la carne nunca va a satisfacer aquello que es del Espíritu. Aquello que es de la carne, aquello que es material, nunca va a poder satisfacer el alma y aquello que es intangible en tu interior. No puedes satisfacer con la carne aquello que es del Espíritu. No puedes satisfacer con el amor, el dinero, con el deseo de posesiones, con las pasiones sexuales fuera del matrimonio, con los deseos de poder, de arrogancia y de soberbia, con los deseos de adornarse con lujosas ropas y con el amor al reconocimiento y la gloria humana. No puedes llenar con la carne el vacío que hay en tu alma, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El alma humana busca perfección, pero solamente Dios es perfecto. No puedes satisfacer con la carne aquello que es de tu espíritu. Jesús nos dice, estás enfocado, peleando la pelea equivocada. Estás peleando la batalla equivocada. Estás desgastándote, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tus relaciones, estás perdiendo tu familia por conseguir más y acumular más y más. Pero Jesús nos dice en Mateo 16, dime, ¿qué provecho tiene al hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Porque la carne nunca podrá satisfacer aquello que es del Espíritu. Jesús no solamente se da cuenta de qué tan torcido tenemos nuestra respuesta, que es conseguir más y más. Jesús se revela ante esto y Jesús va más allá y no quiere nada que ver con aquello que mata, que destruye y que lastima a otros. Jesús comienza este movimiento de personas que están en este mundo pero no son de este mundo, que están en este mundo pero no se mueven por las motivaciones de este mundo. Jesús llama a sus discípulos no a competir en el mundo, sino a librarse de los lazos que los atan al mundo. Y les dice, si es necesario que vivan en cuevas, en desiertos y en pozos, que así sea. Si es necesario que dejen el alimento y que practiquen el ayuno, que así sea.
Si es necesario que tengan una sola túnica y un solo par de sandalias, que así sea. Si es necesario que vendas todas tus cosas y lo des a los pobres, que así sea. Jesús nos invita a no vivir atados a los placeres de este mundo, sino a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, aun cuando el destino es el monte Calvario. Aquellos que pertenecen a la causa de Jesús se dan cuenta de que los placeres momentáneos no valen más que la causa a la que pertenecen. Se dan cuenta que no hay un verdadero sufrimiento y no hay una verdadera insatisfacción, además de no conocer y no estar conectado con Dios. Y la verdadera revolución que Jesús nos llama a tener es a ser crucificados ante el mundo y crucificar el mundo ante nosotros. Pero Jesús también dice, es necesario que una semilla muera para que pueda producir mucho fruto. Solo cuando mueres a ti mismo y mueres a la carne es que puedes descubrir aquello que es del Espíritu. El alma humana busca perfección, pero no hay nada perfecto excepto Dios. Y si nuestra plenitud se encuentra en Dios, entonces el ser humano busca y comienza esta carrera por alcanzar a Dios. El ser humano comienza esta carrera por un día conseguir estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que conocemos como religión. Y las distintas religiones de este planeta te enseñan lo que tienes que hacer para poder acercarte y un día poder ser aceptado por Dios. Pero Jesús viene y destruye este pensamiento. Pues el esfuerzo del ser humano por alcanzar a Dios es la religión. Pero el esfuerzo de Dios por alcanzar al ser humano se llama Jesús. Es Jesús no que viene y nos da las tareas que tenemos que hacer para un día poder ser dignos de Dios. Más bien es Jesús, es Dios viniendo al ser humano. Es volteando los papeles, no es a través de riquezas, sino es a través de reinos materiales, sino es a través de morir a ti mismo, que Dios viene y se presenta al ser humano. Me gustaría cerrar con esta historia que encontramos en Juan capítulo 13. Y en Juan capítulo 13 creo que podemos ver el corazón detrás de lo que Jesús hizo durante todos sus años aquí en la tierra. Sí podemos decir que Jesús fue un hombre y Jesús fue un maestro y Jesús nos enseñó como maestro a que la respuesta no es la que tú crees. No, la respuesta es morir a ti mismo. Mira lo que hace Jesús en estos pasajes. Juan capítulo 13, verso 2 dice, llegó la hora de la cena, de esta última cena que Jesús tendría con sus discípulos. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, es decir, el Padre había puesto poder sobre Jesús y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Es decir, el tiempo de Jesús en la tierra estaba por terminarse. Así que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pero Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le responde, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Es decir, Pedro estaba limpio, pero como caminaban en sandalias en la tierra, sus pies eran los que estaban sucios. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Y como habíamos leído, Jesús ya sabía que Judas estaba a punto de traicionarlo.
Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? El día de hoy hemos hablado durante 40 minutos de Jesús y me pregunto si hemos entendido lo que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Qué es lo que Jesús ha estado haciendo? Vamos a regresarnos, versículo 1, Juan 13, versículo 1. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Estaba amando a sus discípulos hasta el fin. Los amó hasta el último momento. Los amó hasta lo sumo. Los amó hasta donde ya no podía amarlos más. Yo puedo imaginar a Jesús sabiendo que sería traicionado por Judas. ¿Te imaginas a Jesús arrodillándose ante Judas, lavando los pies de Judas? No era cualquier traición, era traición de muerte. Y Jesús lavando los pies de Judas, yo solo puedo imaginarme a Jesús diciendo: ¿qué más pude haber hecho por ti, Judas? Te he amado y te estoy amando hasta el fin. Sé que me vas a traicionar y aún así decidí hacer un último acto de amor juntos. ¿Qué más pude haber hecho por ti, Judas? ¿Acaso te pude haber amado más? ¿Acaso pude haber hecho otra cosa? Te estoy lavando los pies. Pero Judas, decidiste que no era suficiente. Preferiste las monedas de plata. Decidiste entregarte al pecado. ¿Qué más pude haber hecho por ti, Judas? Y sabes, en la historia, tú y yo somos ese hombre. Somos como cualquiera de los otros discípulos, como Pedro, que negó a Jesús, como los otros discípulos que no estuvieron ni siquiera presentes, más que Juan en la crucifixión. Abandonaron a su maestro y Jesús lo sabía y Jesús decide lavarle los pies. ¿Qué más pude haber hecho por ti? ¿Acaso pude haberte amado más? Y tenemos a Jesús, tenemos al Dios hecho carne, frente a nosotros, de rodillas, queriendo lavar nuestros pies, queriendo limpiar nuestra vida, y nosotros decidimos que no es suficiente. Mejor me voy a inclinar ante el pecado, mejor me voy a inclinar ante mi carne. Y decidimos postrarnos y lavarle los pies a nuestra carne, le lavamos los pies a nuestro pecado, lavamos los pies intentando justificar lo que hacemos. Pero Jesús decide amarnos y amarnos hasta el fin. Sabes, mi confianza no está puesta en mi religión, en mis buenas prácticas, no está puesta en las canciones que puedo cantarle a Dios o en los ayunos que puedo llegar a practicar. Mi confianza está puesta en Cristo Jesús, que me amará hasta el final. Y mi confianza esta tarde es que Jesús te amará a ti hasta el final. No sé en qué punto estás. No sé con cuál de los 12 discípulos te puedas identificar. Con aquel que le dio la espalda, con aquel que lo traicionó, con aquel que lo negó en público, con aquel que estuvo dispuesto a venderlo, aquellos que se burlaban de él. Pero mi confianza es que Jesús te amará hasta el final.
El maestro vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Los discípulos lo rechazaron, al igual que todos los demás. Jesús se despide de ellos, Jesús es crucificado y Jesús los deja de ver por un tiempo. Pero ese no es el fin de la historia. Jesús regresa para sanar el corazón humano que nunca parece tener lo suficiente. Jesús regresa no solamente como un maestro, sino Jesús regresa como el Cristo, como el Verbo encarnado, como el Dios que resucitó y se levantó de entre los muertos, para darnos a ti y a mí vida eterna, aquello que solamente Dios puede darnos. Ahora, ¿cómo Jesús logra esto? Pues eso lo veremos la siguiente semana. Pero esta semana no pierdas la oportunidad de apreciar quién está enfrente de ti. ¿Quién ha estado enfrente de ti todo este tiempo queriendo lavar tus pies? Que no te pase desapercibido esta semana. ¿Quién está ahí de rodillas? Que tu carne no te gane diciendo, no tengo nada, no tengo lo suficiente. Pon tus ojos en el hombre que está de rodillas frente a ti.